Buenas tardes. Como decía Sergio, es un gusto que aprovechemos este día de descanso para aprovecharlo en las cosas que realmente importan, ¿no? Es algo que estábamos viendo como equipo de gobierno de que, ¿qué hacemos? ¿Lo cancelamos o no? Pues hay que darlo, y es un gusto ver a todos ustedes aquí. Bueno, vamos a iniciar porque es un tema un poquito extenso y no quiero cansarlos mucho con mi voz. Entonces, la sana doctrina, leer y enseñar la palabra. Es un tema bien interesante y bien importante. Entonces, quisiera iniciar diciendo que la Biblia es la base de la sana doctrina. Así no hay más. La Biblia es la base de una sana doctrina. ¿A quién de ustedes les gusta la música? Que realmente les apasione la música. Porque muchos de nosotros escuchamos música, pero ¿quién de ustedes les gusta muchísimo la música? ¿Quién no puede vivir sin la música? A ver, 1, 2, 3. Ok, bueno. Ahora, ¿quién de ustedes ha ido a un concierto por el gusto a esa música? Porque algunas veces podemos ir y decir, pues sobró un boleto, pues ahí está. Ve, y uno va a un concierto nada más porque sobró un boleto o porque nos están invitando y pues vamos. Pero cuando vamos a un concierto por el gusto de la música, obviamente hay músicos virtuosos, ¿verdad? O sea, hay gente que realmente saben perfectamente su instrumento o cantar. ¿Creen ustedes que para ese concierto, para el que ustedes fueron, hay preparación antes de ese concierto o nada más suben así? A menos que sea de jazz, ¿verdad? Si suben y es jazz, pues es improvisación, pero aún así hay una preparación muy importante para llegar a esa precisión en los instrumentos, en los cambios, cuando tiene uno que callarse y otro empezar. Cuando a mí me tocaba ensayar, pues había que, si teníamos una presentación y no ensayábamos, se notaba. Y si teníamos una presentación y le dábamos en la semana 3 veces, se notaba también. Se nota cuando uno ensaya o no ensaya, cuando uno está dedicándose a eso. Así nosotros debemos dominar nuestra área como maestros. O sea, no estoy diciendo que todos seamos maestros, sino que seamos como maestros en la Biblia. ¿No creen? La sana doctrina, que seamos maestros en la sana doctrina. Nosotros como cristianos, escuchen bien, esos son solo unos poquitos ejemplos, pero nosotros como maestros deberíamos ser capaces de sobrellevar con gozo las aflicciones, en teoría, ¿verdad? Pero no siempre podemos. Deberíamos, pero a veces cuesta. Nosotros como cristianos deberíamos ser capaces de apartar a una persona del pecado con unas cuantas palabras en el momento adecuado. O, como cristianos, nosotros deberíamos ser capaces de crear armonía donde abunda el conflicto. ¿Verdad? En teoría. Algunos podemos hacerlo, algunos no podemos hacerlo. Varía de muchas cosas, pero nosotros como cristianos deberíamos ser capaces. Esos son solo unos ejemplos. Todos estos ejemplos serían posibles si tenemos una sana doctrina. Así como los instrumentos, que estábamos ahorita hablando de la música, hay una mega preparación antes de un concierto. Un cristiano maduro debería dominar, o mejor dicho, ser dominado por la Biblia. Nosotros deberíamos dominar la Biblia, saber colocar las piezas, poder resumir la Biblia y expresarla con nuestras propias palabras. Nosotros deberíamos ser capaces de eso. Ahora, ¿cómo lograr esto? Es un buen reto, ¿no? O sea, que nosotros pudiésemos colocar las piezas en su lugar, resumir la Biblia y poder expresarla con nuestras propias palabras. Es un buen reto para cada uno de nosotros. Debemos o debes conocer la sana doctrina, debes resumir las enseñanzas de la Biblia y aplicarlas útilmente para tu vida.
no es necesario que tú recurras o que tú enseñes a una clase de teólogos, ¿verdad? O sea, no estamos llegando a esa clase de nivel de estudio de la Biblia, que si lo haces estaría excelente, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de que nosotros pudiéramos ser capaces de agarrar las enseñanzas de la Biblia y aplicarlas útilmente en nuestra vida y de saber lo que Dios dice en la Biblia acerca de Él mismo y de nosotros. Como os dije hace rato, bueno fuera que pudiéramos dar una clase de teología sistemática y pues sería muy bueno, ¿verdad? Pero ese no es el punto. La palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, dice 2 de Timoteo 3:16, ¿verdad? Esta transformación espiritual que nosotros podemos llevar viene a través de la renovación de nuestro entendimiento, a través de leer la palabra. Cada que nos sumergimos en ella, nosotros debemos ser capaces de tener esa transformación espiritual, renovar nuestro entendimiento. Todo cristiano debe tener interés personal en aprender y a leer y enseñar la Biblia. Ese debería ser nuestro interés personal. Es por medio del estudio personal y también de la enseñanza pública, como los sermones, como los grupos de casa, cuando los tenemos por separado. Esa es parte de la enseñanza bíblica. La sana doctrina nos va a ayudar a leer, a enseñar la palabra con sabiduría de lo alto, no nuestra. Tanto personal, estoy hablando de leer y enseñar la palabra personalmente y colectiva en la iglesia, ¿verdad? El objetivo de leer la palabra es amar más a Dios, ¿sí? Y a nuestro prójimo, ¿ok? Ahora, ¿cómo le amamos más? ¿Cómo podemos amarlo más? Pues conociéndolo. Conociéndolo vamos a poder amarlo más. Una persona puede llegar a conocer aspectos teológicos de Dios sin amarlo. Hay muchos que conocen, que son teólogos, pero no lo aman. Y no puedes amarlo sin conocerlo. ¿Por qué? Porque si tú no amas a Dios, si tú no conoces quién es y qué es lo que hizo por ti y reconoces qué es lo que tú eres o tú eras en algún momento dado, no lo conoces. O sea, realmente cuando lo conoces lo amas y por eso es que estamos aquí todos. Pero, pues no puedes amarlo sin conocerlo. Es necesario conocer acerca de él, lo que le gusta, lo que no le gusta, su pasado, sus planes. Así como uno conoce al esposo o a la esposa, es necesario conocerlo. Sin querer, yo he hablado de esto en alguno de los sermones. ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que no? Conoce a tu Dios. Si decimos que le amamos, deberíamos ser capaces de aprender lo más que pudiéramos acerca de él. La sana doctrina es una barrera protectora para la lectura de la Biblia. Protege de deducir incorrectamente cosas acerca de Dios, cosas que no son ciertas. Poner las cartas sobre la mesa de saber sobre quién es Dios según la Escritura. Es la sana doctrina. Ejemplos, Diosito, ¿no? De decir, no, pues es que mi Diosito me va a ayudar. Es que realmente Dios es un Dios de los ejércitos, es un Dios fuerte, Dios poderoso. No es así como que un Diosito que yo saco así cuando tengo así problemas y ay Diosito. O sea, entiendo la forma de que a veces queremos hablarle con cariño a Dios porque le amamos, pero tenemos que reconocer que Dios es un Dios poderoso. Otro ejemplo, mucha gente ha escuchado decir, no, pues así como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, ¿la Biblia dice eso realmente? O sea, si tenemos una sana doctrina sabemos que eso no viene en la Biblia, pero normalmente se utiliza muy común en eso. O por ejemplo la evolución, ¿no? También lo comentaba la otra vez, que pues yo crezco en la escuela y me enseñan de la evolución y de repente digo, a ver, espérame, ¿qué está pasando? O sea, la evolución y que venimos de los changos y eso es lo que me enseñan y que si no lo enseño bien, no lo aprendo bien y no lo aplico en mi examen, no voy a pasar, pero esa es la realidad de las cosas. Las eras geológicas y todo eso, eso es. Entonces, si nosotros tenemos una sana doctrina, entonces podemos nosotros deducir de dónde venimos, si es de la evolución o de la creación.
O por ejemplo, gente que hace como ademanes de la cruz con la mano, ¿no? O sea, ay mamá, ¿me bendices? Ah, sí, mijito. O sea, son cosas que a lo mejor nos dan risa o que no sabíamos, pero eso no son cosas bíblicas, pues, así de que, ay, mira, te pongo aquí una crucecita y ya te vas a sentir bien. Pues no son cosas que realmente son de la sana doctrina, ¿ok? Son simplemente ejemplos, no quiero estar poniendo dedo en la llaga en nada. Ok, ¿quién ha jugado boliche? O los bolos, ok. ¿Se acuerdan de esas barreritas que salen? Cuando estaba estudiando esto, yo iba a decir que las barreras que salían para los niños, pero realmente las barreras que a veces se salen también son para los que está uno aprendiendo, ¿no? ¿Para qué son esas barreras? Pues para que uno cuando tire no te caigas en el carril, ¿no? Porque obviamente todos cuando empezamos le tiras y se va al carril, y haces 10 pinos en 10 tiros, ¿no? O 20 tiros. Bueno, pues así, la sana doctrina es dos cosas con analogía del boliche. Al mismo tiempo, la sana doctrina son esas barreras protectoras que no permiten que nos descarrilemos, que nos desviemos, que nos vayamos chueco. Y al mismo tiempo, la sana doctrina es nuestra meta, que son los pinos, poder llegar y poder tener una sana doctrina. Son las dos cosas al mismo tiempo. Ok. Vamos a irnos adentrando. La Biblia es una historia que predica un mensaje. Lo repito y lo voy a estar repitiendo constantemente. La Biblia es una historia que predica un mensaje. Pregunto, ¿es un libro mágico que abres al azar? Así de que, a ver, vamos a jugar a la ruleta bíblica. Y pones el dedo. Yo escuché hace tiempo no puedo decir que es testimonio, es una experiencia que tuvo un comediante, sale en Televisa, uno que trae una coletita de caballo, creo que se llama Teo González. Y él explicó una vez que él estaba con muchos problemas y por lo que yo entendí, él es creyente. No digo que sea cristiano, simplemente entiendo que él es conocedor de Dios, por así decirlo, o ha escuchado de Dios. Entonces él tenía muchos problemas y él estaba en alguna gira, llega y se mete al hotel y dice, Dios, no puedo, ayúdame. Entonces dijo, pues se fue al baño y dijo, pues ¿qué hago mientras? Entonces agarró ahí en el hotel la Biblia de los Gedeones, que normalmente hay Biblias en los hoteles, la agarró y la abrió así, casi donde puso el dedo y leyó ahí Teófilo. Y entonces él sintió que era directamente para él, porque él se llama porque él se llama Teófilo. Entonces la Biblia no actúa de esa forma. ¿Por qué? Porque si realmente eso fuera así, él hubiera cambiado su vida, ¿no? Y podríamos ver nosotros el fruto. Yo hasta ahorita donde entiendo, él no es un hijo de Dios. Entonces Dios podría en algún momento haber usado eso como un instrumento, pero para que realmente cambiara su rumbo. Pero no es así de que, pues a ver, lo voy a abrir aquí, a ver qué me dice. Está bien bueno lo que me dice ahí. Y puede estar muy bueno, pero no se aplica a la Biblia así. ¿La Biblia es acaso una tarjeta como de esas que regalamos en los cumpleaños o en cuando alguien se gradúa, que tiene así un título impactante y un pensamiento inspirador? ¿O es una colección de recetas para superarnos moralmente? Porque así la gente lo ve. ¿Una antología o una colección de mitos inspiradores? Y esto me puso a pensar en las redes sociales, cuando mandamos, a veces indiscriminadamente, una frase o un versículo de la Biblia. Es como hacer esto de la ruleta, pues a ver, te mando esto. Lo que quiero decir con esto es de que si realmente tú le mandas un versículo a alguien, es que te estás comprometiendo, le estás diciendo, mira, te mando este versículo, pero si tú tienes dudas, yo te explico. Ven, acércate, vamos a ver y que se convierta. Enséñale, muéstrale cuál es el camino de la salvación. No nada más le mandes así una tarjetita como inspiracional, porque para esa persona va a ser lo mismo que le reciba eso, como después encuentre otra imagen que diga ayúdate que yo te ayudaré. No va a haber diferencia.
O de esos que dicen, ay, hoy me sentía tan mal, pero me vi en el espejo, y cosas inspiracionales clásicas. Entonces, tenemos que tener conciencia de que si nosotros nos estamos comprometiendo con la gente a mostrarles algo de la Biblia, estás levantando la mano y le estás diciendo, yo te ayudo, vente conmigo, vamos al camino de la Biblia. Bueno, puntos importantes de la Biblia, vamos a ver. Número 1, la Biblia es inspirada por Dios, ¿ok? Dios mismo se revela en la Biblia, se revela a pesar de tener muchos autores, muchas diferentes culturas, personalidades, géneros literarios, diversos tiempos, son inspirados o es inspirada por Dios, es auténtica palabra de Dios. Y esto lo creemos por fe. O sea, nosotros por fe creemos que es inspirada por Dios. Y digo esto que tiene muchos autores porque sí, o sea, podemos decir que el autor pues es Dios, ¿verdad? Pero realmente los que escribieron son diferentes autores en diferentes tiempos, diferentes culturas y todo. Pero la palabra es inspirada por Dios. Ese es el primer punto o el punto importante. La palabra es inspirada por Dios. Punto número 2. Historia que predica un mensaje, ya lo había comentado. Es una historia única de salvación, desde la creación hasta el Apocalipsis, pasando por la caída, la obra de la cruz. Dios relata todo en toda esa historia una misma narrativa, la salvación de su pueblo por medio de Jesús. No es solo un mito, sino es una historia real que ocurrió. Así como en el sermón que estaba dando de que tus caminos no son mis caminos, de Abraham, yo utilizo mucho a Abraham cuando alguien me dice, bueno, ¿cómo sabes que la Biblia es cierta? ¿No? Porque mucha gente lo agarra como un mito, como historias, pues ahí que no fueron ciertas. Pues yo le explico lo de Abraham, que tuvo un hijo ilegítimo con Agar, y de ahí vienen los musulmanes, y eso es una nación que ahorita tienen problemas y todo eso. ¿Qué mejor forma de explicar que la Biblia es real que con algo que pasó hace cientos de años? Iba a decir cientos de miles, no, miles de años o cientos de años. ¿No? O sea, realmente nosotros podemos decir, mira, aquí la Biblia te habla de Ismael y mira dónde terminó. Ok, debemos ubicar nuestras vidas, cada uno de nosotros, en la cronología de la Biblia. ¿Dónde estamos nosotros en la Biblia? Bueno, pues estamos obviamente después de la creación, después de la muerte de Cristo, después de que viene el Espíritu Santo, pero estamos antes del regreso de Jesús a la tierra. Jesús va a venir por sus hijos y nosotros estamos entre la venida del Espíritu Santo, que vino a morar con nosotros después de la resurrección, y antes de que Jesucristo venga. Nosotros, ese es nuestro lugar aquí. La Biblia nos explica en esta historia real de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. Así como igual en el último predicación que les di, una vida eterna. O sea, es una salvación, un espíritu, una vida eterna. ¿Hacia dónde vamos? La vida eterna. La sana doctrina surge de esta historia única. Es parte integral de ella. Por eso es tan importante la sana doctrina como la Biblia, porque la sana doctrina viene de la Biblia. La Biblia es un drama que da lugar a un dogma. ¿Qué es un dogma? ¿Alguien sabe? Algo que no cambia. Voy a leer aquí, lo tengo en el diccionario. Dice, proposición tenida por cierta y como principio innegable. O otra definición, conjunto de creencias de carácter indiscutible y obligado para los seguidores de cualquier religión. Bueno, aquí así viene algo que no cambia. Entonces esto es como un drama, por decirlo así, que da lugar a un dogma, que es algo que no cambia, es algo que ya está bien establecido, una narrativa repleta de enseñanzas para ti y para tu vida. Esa es la Biblia. La sana doctrina viene de la grandiosa historia bíblica de la salvación, de ahí viene.
Número 3, punto importante de la Biblia, 3, es un instrumento. Cuando la leemos, somos confrontados ante la voz de Dios. Es un Dios vivo. Es invencible y poderosa. Incluye para salvar pecadores y santificar a sus hijos. Para eso está. Si acudimos a la Escritura, deberíamos ser cambiados por ella, hermanos. Por lo tanto, si no estás siendo cambiado, no estás estudiando y por lo tanto no tienes una sana doctrina. Voy a quitarme esto. La Biblia nos empuja a un nivel más profundo en el camino en tu camino de tu peregrinaje. Nos empuja que nos moldee más y más a la imagen de Cristo. Necesitamos prestar atención tanto a la historia, que es el marco y el contexto de la Biblia, así como al mensaje. ¿Okay? No debemos trazar una línea muy separada entre estos dos conceptos, que es historia y mensaje. No, van de la mano, la historia con el mensaje. Quiero hacer aquí un pequeño paréntesis. ¿Traen sus Biblias aquí? ¿O algunos traen su Biblia? ¿Qué versión traen? ¿Qué versión es la que usan? Reina Valera, ok. Y quiero dar esto porque es bien importante y es parte de la misma, tener una sana doctrina. Algunos se espantan porque no utilizamos esta versión y quiero ir más a fondo en esto. La Biblia que tenemos nosotros, que se llama Reina Valera 1960, es una revisión de la Reina Valera 1909. Entonces, si estamos leyendo nosotros ahorita la 1960, si alguien viniera del 1909 diría, no, espérate, la buena es la de 1909, ¿no? Ahora, de esta reversión de la Reina Valera, también existe la 1995, que no tuvo tanto auge, pero es entendible. Hubo en el 1909 una revisión por lenguaje, es evidente. Llega la 1960, después la 1995, que trae algunas palabras. Si se dan cuenta, esta revisión trae muchas palabras que no utilizamos. Hacéis, veis. Y no digo que esté mal vosotros, o sea, no digo que esté mal. Por ejemplo, una diferencia de la 1909, que es muy vieja, a la 1960, creo que dice en el principio, crió Dios. Y ahí en esta 60 dice, creó Dios. Entonces, son cambios de palabra. Ahora, esta es una revisión, hermanos. No es una traducción de la Biblia. Es una revisión de traducciones anteriores. Ahora, si decimos, no, es que si nos fuéramos muy a rajatabla, tendrían ustedes que saber arameo, hebreo y griego para realmente estar estudiando la Biblia como de dónde viene. Ahora, nosotros estamos tranquilos y estamos confiando en Dios de que estas versiones están lo más fiel posible. También hay otras versiones, ¿no? Está la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, la Paráfrasis, Dios habla hoy. Hay algunas, para que sepan, algunas Biblias como Dios habla hoy, la latinoamericana y otras que incluyen libros deuterocanónicos. Los libros que tenemos en nuestra Biblia son del canon, o sea que ya pasaron por una revisión, que son del canon. ¿Qué quiere decir? Que son realmente palabra de Dios. Los libros deuterocanónicos, que están fuera del canon, deuterocanónicos, son libros meramente históricos. Tal vez fueron o existieron o pasaron cosas, pero no son inspirados por Dios. Entonces, tenemos que espantarnos porque no espantarnos la palabra, pero tenemos que alarmarnos porque no estamos usando la Reina Valera 60. Yo quiero hacer una pregunta. Si la Reina Valera, la 60, es la que tenemos que estar usando, ¿me podrían decir qué versión están leyendo ahorita en Rumania? ¿O en Escocia? ¿Están leyendo la Reina Valera? La Reina Valera es en español, pero en todos los demás idiomas hay muchas versiones que no tienen nada que, me refiero que no tienen nada que ver, o sea, me refiero con el idioma. Entonces no tenemos por qué espantarnos de decir, no, es que aquí dice, sí, o sea, en esta versión dice esto. Nosotros tenemos que estar tranquilos que estas versiones, esta y las demás que son cristianas, están
fieles a la escritura. Por ejemplo, la NBI, muchos dicen, no, es que la NBI y esto y el otro. La NBI es una traducción de los originales. La Reina Valera es revisión de las traducciones. Si realmente quisiéramos irnos más a fondo, tendríamos que irnos a leer la Biblia del Oso, que es de 1600 y tantos o más para atrás. Yo una vez tuve una Biblia del Oso en mis manos, no entendí nada, porque es un español. No entendí, de verdad, agarré un pasaje conocido y no entendí absolutamente nada. Entonces, no tenemos que espantarnos, hermanos. Obviamente hay Biblias que no son cristianas. La Biblia del Mormón, la Biblia de los Testigos de Jehová. Esas no son Biblias cristianas y están alteradas. Pero para eso tenemos una sana doctrina. Para eso tenemos que entender, aprender. Ahorita vamos a seguir viendo con esto. Quería poner esto bien en énfasis para que no nos espantemos y estemos tranquilos de que Dios tiene control de esta versión, Reina Valera, de la NBI, la Nueva Traducción Viviente, en paráfrasis. Gracias a Dios tenemos todas estas herramientas para nosotros poder comparar. Si yo le estoy predicando a una persona mayor, le voy a tratar de dar la forma más fácil de decirle como dice Isaías 53, o cuando dice que él cargó, que el Señor cargó en él el pecado. Entonces, de decirle de una forma, mira, la forma más sencilla de explicárselo con una versión entendible. Ya después va a ir entendiendo y podemos agarrar la 60 o cualquier otra versión. Solo quería dar este paréntesis, ¿ok? Vamos a avanzar. Ya explicamos que la Biblia incluye una historia unificada de inicio a fin. Pero no es tan sencillo como nada más ponernos a leer un libro de inicio a fin y ya. Tenemos que tener la capacidad de discernir cómo un pasaje de la Biblia encaja perfectamente con la historia global de la Biblia. ¿Ok? Vamos a ver qué pasos nos ayudan a esto. Pasos para que podamos nosotros discernir cómo un pasaje de la Biblia puede encajar con toda la historia global. Un paso que nos podría ser útil, leer el Antiguo Testamento. Lo podemos leer en espacios con descansos cortos, pero es necesario leer el Antiguo Testamento para agarrarle el sabor histórico, percibir el mensaje, y entonces vas a tener la perspectiva general del pueblo de Israel, ¿no? Leer el Pentateuco, los profetas mayores, menores, ¿ok? Prestar atención en los pactos con Noé, con Abraham, los pactos con el pueblo de Israel, con David, con Jeremías. Cada pacto el Señor va añadiendo cosas acerca de la salvación. Así como cuando estaba explicando de que con Abraham, que se le aparecía el Señor, le decía, mira, tu pacto, le decía, el pacto es este. Y después se le volvía a aparecer en otro lugar y ese pacto lo iba como creciendo. Ya no nada más era así, sino al final ya era una nación y le iba haciendo más específico. Así nosotros podemos ir leyendo el Antiguo Testamento y vamos a ir viendo la historia general. Otro paso que nos puede ser muy útil, para mí es mi favorito y es la base de mi sana doctrina, personalmente. Leer y releer los evangelios. Cada uno de los 4 evangelios es diferente en la forma que revela una rica descripción de cómo Jesús cumple las promesas del Antiguo Testamento. Entonces vas tú ya vas leyendo los evangelios y vas haciendo conexiones del Antiguo Testamento con los evangelios. Los evangelios continúan los actos de salvación del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento perfectamente se está diciendo que va a venir un Mesías y va a venir un Salvador, y con los evangelios nosotros vemos cumplida esa profecía. Otro paso, hay que tener mucho ojo cuando un autor en la Biblia cite o haga referencia a un versículo del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Lucas 24:27, aquí lo tengo. Lucas 24:27. Jesús explica esto con sus discípulos. Es muy sencillo. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la escritura lo que de él decían. O sea, aquí en Lucas nos está diciendo cómo Jesús a sus discípulos
les estaba haciendo referencia, pasando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, en toda la escritura lo que hablaban de él. Entonces tenemos que poner mucho ojo cuando estemos leyendo, que hagan alguna referencia a algún versículo. Ay, a ver, ¿qué es lo que nos están diciendo aquí? Otro paso que nos puede ayudar: estudiar cuidadosamente cuando un autor conecta fragmentos de la historia. Por ejemplo, Esteban en Hechos 7, en todo Hechos 7, Esteban habla de Abraham y toda la historia. O sea, para que veamos cómo todo va de la mano. Y Hechos desde el Nuevo Testamento. O Pablo en Hechos 13:16 está hablando del pueblo de Israel y Egipto. Hay que poner nuestro énfasis, el énfasis de nuestro estudio en estas conexiones. Gálatas 3 y 4, todos los capítulos, en esos capítulos Pablo explica el pacto de Dios con Abraham y pone fin a la ley de Moisés. Esos pasajes nos ayudan a entender el Antiguo Testamento y mostrar la obra de Cristo, y es con el fin de que podamos entender la Biblia como un todo, unificado. ¿Ok? No como cosas o textos aislados, así de que, ay, pues está bonito. Esto se llama teología bíblica, ¿ok? Debemos aprender a leer la Biblia así, o sea, estudiando, brincando de un lado a otro para ir ampliando nuestro conocimiento, para poder interpretarla y aplicarla en nuestras vidas. ¿Cómo encaja cierto pasaje dentro de la historia global? O sea, yo agarro un pasaje y cómo encaja esto dentro de la historia global de la Biblia. ¿Y qué lugar ocupamos nosotros? ¿Cómo aplicamos eso a nuestras vidas? Por ejemplo, las regulaciones acerca de la pureza en Levítico no son obligatorias para nosotros como cristianos. O sea, ahí están establecidas con una razón para el pueblo, pero Cristo ya las abolió. Ahora, eso no significa que pueden seguir mostrando la santidad de Dios, esos actos de pureza para el pueblo y de su mandato de que seamos santos. O sea, no son obligatorias, pero hay cosas que nosotros podemos seguir aplicando para tener una mejor vida cristiana, ¿no? Por ejemplo, no sé, mejor no quiero dar este ejemplo, es un poquito burdo. Vamos a la pregunta de los 64,000. ¿Quién veía ese programa? Ahorita me acordé. ¿Se acuerdan de eso, de la pregunta de los 64,000? Los más grandes, yo creo. De esas que iban haciendo preguntas. Es que ya ahorita ya no existe, ¿no? Sí, exactamente. Iban haciendo preguntas de cierto nivel y iban llegando hasta los 64,000, y que contestaba la pregunta se llevaba ese dinero. Entonces la pregunta de los 64,000 es así como que, ¿cómo leer la Biblia para ver su mensaje? ¿Ok? La palabra no es simplemente una historia, ¿ok? Sino que predica un mensaje, ya lo he dicho 3 veces, pero mejor dicho, predica el mensaje, la buena noticia de que Jesucristo, de su muerte, de su resurrección. El tema del Evangelio o buenas nuevas, ¿qué es lo que significa? Conecta prácticamente todos los temas que la Biblia abarca. Conecta todo lo que viene en la Biblia, se conectan al Evangelio, a las buenas nuevas. Es importante conocer el carácter de Dios, así cuando tu vida está fuera de control, por ejemplo, es importante saber que Dios es absolutamente soberano. Romanos 8:28 dice, todo obra para bien, para los que aman a Dios. Entonces, cuando tu vida está fuera de control, te abrazas de que Dios es absolutamente soberano y nada se le escapa. O estás en pruebas dolorosas, Dios es bueno. Para siempre es su misericordia, dice Salmo 106:1. Y esos textos ahorita aislados nosotros los podemos ir acomodando y vemos perfectamente que no encajan perfectamente en la historia global. Si estamos agobiados por el pecado, Dios es un Dios de gracia, tardo para la ira, misericordioso. Primera de Juan 1:9 dice, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Son simplemente ejemplos. Ahora, cada faceta de la enseñanza bíblica es pertinente para cómo vivimos, ¿ok? Vamos a ver algunas facetas de la enseñanza bíblica. Voy a hacer 2 notas aquí. Tenemos que entender que la Biblia no se contrapone o no se contradice a sí misma. Lo vamos a ver más adelante. Nota 2, se discierne espiritualmente. Si no eres hijo de Dios, solo va a ser un libro, una historia, un mito, teología, nada más. Ok,
Inicia leyendo la Biblia con convicción de que es la palabra de Dios, que es la revelación de Dios mismo. La Biblia es la única y suprema autoridad. La enseñanza bíblica es coherente porque proviene de la mente de Dios. Así que cuando se interpreta apropiadamente nunca se va a contradecir. No puede inducir al error. Es un mensaje coherente, tiene autoridad sobre nosotros. La entiendas o no, tiene autoridad sobre nosotros. Lee y vuelve a leer la historia, discerniendo el significado. Tienes que leer un libro entero antes de generar un juicio sobre él. Bueno, ahorita estamos hablando del libro de la Biblia, pero hablando de cualquier libro, para leer un libro no lo juzgues por su portada, se dice, ¿verdad? Entonces tienes que leerlo para entonces conocer. Cuanto más lees la Biblia, más entiendes el mensaje y podrás transmitirlo. La escritura se interpreta a sí misma, esa es otra faceta. La escritura se interpreta a sí misma. Entonces permite que las porciones más claras, lo que para ti es más claro, que lo lees y dices esto me queda claro, te ayudan a interpretar las menos claras. Cuando hay algo confuso, buscas pasajes que hablen del mismo tema con los cuales tú ya lo has entendido. ¿Ok? Por ejemplo, está un pastor o alguien está predicando y están hablando un sermón del hijo pródigo o de la oveja perdida. Son historias que hemos escuchado muchísimas veces, pero de repente empieza el pastor a hablar y le agarra por otro lado que jamás habías entendido, jamás habías visto, te entra. Y dices, ¿cómo es que llegó a esto? ¿Cómo no había visto? Si yo he leído ese texto desde que soy niño prácticamente, ¿y cómo es que yo no había visto esto? Les voy a decir, es muy simple, porque él se puso a estudiar la palabra, la interpretó, tiene una sana doctrina. Conforme más te adentras a la lectura más profunda, vas entendiendo que Jesús es completamente Dios y es completamente hombre. Si llegas a un pasaje que parece cuestionar esa doctrina, pues interprétalo a la luz de un pasaje del que tengas tú un conocimiento bien certero. Por ejemplo, tú estás leyendo y tú te sabes muy bien de Juan 1:1, que en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y de repente sigues leyendo, de hecho esto a mí me pasó cuando era chico, y sigues leyendo y de repente ves ahí el Hijo del Hombre. A ver, espérame, pero ¿cómo que el Hijo del Hombre? Entonces te vas a un versículo que ya entiendes, que comprendes, no, pues es que el verbo pues es él, el verbo era Dios, el verbo es Dios mismo, o sea, es hijo del hombre, pero y eso nos ayuda para ir conectando las cosas que nos parecen más complejas. La palabra no nos señala doctrinas aisladas, así, cositas así, no. Únicamente nos revela el auténtico carácter de Dios. Sus atributos se complementan, no se contradicen. Su amor, su justicia, su misericordia, su santidad, colabora todo en armonía. Por ejemplo, la gente dice, Dios no puede mandarme al infierno porque Él es demasiado bueno. Sí, Dios es bueno, pero Dios es justo. Y sin santidad nadie le verá. O sea, nadie va a poder llegar allá nada más porque Dios es bueno. Dios es justo. ¿Es bueno? Sí. Y como es bueno, Él mandó a su Hijo a morir por ti. Si tú lo recibes y lo aceptas y reconoces, entonces, pero si no lo reconoces, Dios es justo y Él no va a permitir pecado en su presencia. Entonces, ven cómo estos palabras que se utilizan comúnmente, yo lo he escuchado muchas veces, ¿sabes que Dios es muy bueno y no me va a mandar al infierno? Esas son ideas erróneas que la palabra no nos permite que lleguemos a ideas erróneas de Dios. La teología sistemática es las enseñanzas principales, como el carácter de Dios, el estado de su creación, la naturaleza y corrupción del hombre, la obra redentora de Cristo, la vida de la iglesia, la promesa de un mundo venidero. La teología sistemática resume o sintetiza las enseñanzas de la Escritura para hacerlas pertinentes a tu vida. O sea, tienes toda la historia global y empiezas tú a conglomerar y empiezas tú a entender por sistemitas para poder aplicarlo a tu vida.
Medita cómo la palabra habla de cualquier asunto relacionado con tu vida. Por ejemplo, puedes meditar acerca del matrimonio, el dinero, el trabajo, la amistad, etcétera, ¿no? Si leemos la Biblia con la historia completa en la mente, podemos sintetizar las enseñanzas y aplicarlas en situaciones que están más allá de lo que el autor escribió. Y entonces nosotros podemos aplicarlo a nuestra vida, porque la palabra es viva y eficaz. Definitivamente, aunque esos temas no son los centrales en la Biblia, pero son coherentes y es poderosa, indirectamente se van a relacionar con tu vida. Aunque no esté hablando exactamente de lo que el autor ahí está explicando, ¿no? La absorbe y dice, esto es palabra de Dios. Por ejemplo, la Biblia no habla acerca de los tatuajes, ¿no? Bueno, no directamente, simplemente dice que no te sí, que no te hagas. Pero ¿qué pasa cuando llega alguien que está tatuado a los pies del Cristo? ¿No? Entonces que no, porque no debes estar. O sea, y el tatuaje es nada más un ejemplo. Podemos hablar de cualquier otro persona que llegue, ¿no? Entonces, nada más porque ese verso ahí dice, no, entonces tenemos que ir y entender que todos merecemos la muerte, no nada más los de por ochos o nada más los que venden droga, no, o sea, todos merecemos la muerte. Ahora, otro ejemplo, por ejemplo, la drogadicción o adicciones. La Biblia no habla de la drogadicción o adicciones, pero nos da algunos ejemplos. Ahí en la iglesia donde asistíamos teníamos un ministerio, o tenían un ministerio que se llamaba Bernabé, que es para ayudar a los que están en adicciones o problemas de prostitución, cosas muy, muy fuertes. Entonces, cuando alguien llegaba y necesitaba ayuda para salir de las adicciones, pues estaba este ministerio. Entonces, la Biblia no habla de esto. Afortunadamente hay algunos que cuando se convierten, dejan todo de lado. Gloria a Dios por eso, o por ellos. Pero hay gente que no puede, que a la primera no puede. Entonces, nosotros vemos cómo Jesús, cuando resucita a Lázaro, imagínense esto, Jesús le dicen, ya, ¿para qué vienes? 4 días, ya huele mal. Y dice, quiten la piedra. Paso número 1, quiten la piedra. ¿Ustedes creen que Jesús no tenía el poder para que él la moviera o que ángeles vinieran y la movieran? No, pero dice, quiten la piedra. Ayuden. 2, dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro, ¿cómo salió? Brincando no, Lázaro salió amarrado, atado por las vendas. ¿Y qué dice Jesús? Quítenle las vendas. Ayúdenlo. Ahí está el símbolo del que está atado en cautiverio, muerto como debemos estar todos nosotros. Nos saca a la luz, pero dicen, ayúdalo, porque él no va a poder solo. Quítenle las vendas. Esa es una analogía de cómo se puede ayudar al adicto. Y nada más son ejemplos. Vamos a avanzar, si no se me va a hacer más tarde. Siempre pregúntate, ¿qué significa esto para mí? O sea, ¿qué quiere decir esto para mí? Así, la teología sistemática, lo que les digo que es juntar la enseñanza bíblica, es crucial para poder aplicarla en tu vida. Ver cómo un pasaje cualquiera encaja en otras enseñanzas bíblicas al momento de aplicarlo correctamente a tu vida. La escritura es una historia que predica un mensaje, otra vez. La meta de leerla y enseñarla es ser conforme a la imagen de Cristo. Si juntas la historia y comprendes el mensaje correctamente, son piezas claves de una maquinaria que opera tras bambalinas. Así como el ejemplo de antes de salir al espectáculo, todo el ejercicio que se tuvo que estar haciendo, ensayando, esa es la maquinaria que va a estar estudiando, leyendo la palabra. Si no llegamos al crecimiento o a la santificación, es que no tenemos una sana doctrina.
¿De qué nos sirve tener una visión general de toda la historia, de esto que estamos diciendo? ¿De qué nos sirve? Quiero que imaginen esto. Piensen en un territorio, no muy grande, pero de algunos kilómetros cuadrados. Piensen en un territorio, ¿ok? En ese área geográfica o territorio de algunos kilómetros, habitan los animales feroces que conoces, depredadores, ahí habitan. ¿Ya te lo imaginaste? Ahí están rondando, viviendo. Pero resulta que esa área que te estás imaginando, que está poblada por depredadores, está en el centro de un área metropolitana. Y no nada más eso, los lugareños, los que viven ahí, permiten a sus hijos rondar por dicha zona. Es más, lo consideran como una especie de diversión. ¿Qué piensas? ¿Te da miedo? ¿Y qué pasa si te digo que estoy hablando de un zoológico? ¿No tenían ustedes el concepto global de lo que estábamos hablando? Si no tienes el concepto global, puedes empezar a divagar y empiezan a hacer ustedes historias. Normalmente ya veían allá a sus hijos mordidos por un león. Cuando ya tienes la visión general, ahora ya tienes los detalles, ya todo tiene sentido porque lo estás viendo desde otro punto de vista. Nos permite alumbrar lo que antes parecía oscuro. La sana doctrina nos proporciona el cuadro general, the big picture en inglés se dice, la vista panorámica de quién es Dios, quiénes somos nosotros, cómo es Dios para salvar a los que confían en Cristo. Otro beneficio de la visión general es un detector de minas. Puedes detectar pensamientos que no son bíblicos, actitudes que de otra forma no podrías detectarlo. ¿Te ha pasado eso? El mundo que vive en pecado está cauterizado por el pecado. O sea, eso quiere decir que no ven la diferencia. Por eso la gente tiene ideas erróneas de Dios por años, por décadas, porque no tienen ese conocimiento de Dios. La sana doctrina pone al descubierto cosas que hemos intentado también acoplar a nuestra conveniencia, a nuestra propia imagen, no a la luz de la Biblia. Como el clásico que dice, Dios aprieta pero no ahorca. Eso nosotros si nos gusta, pues lo agarramos y lo aplicamos, pero eso no. La sana doctrina nos ayuda a detectar nuestros puntos débiles y corregir nuestros desequilibrios. Ya sea por cultura, por tradición de la iglesia. A veces somos propensos a resaltar aspectos bíblicos y descuidar otros. Y estamos muy con uno y hay que ver esto y los demás lo estamos dejando de lado. Al punto de que acomodas todo a tu conveniencia y te aferras a solo a las partes que te gustan. Un punto de vista global nos sensibiliza a lo que ya dejamos de lado, a lo que no estamos nosotros poniendo atención para corregir nuestra visión y ver exactamente lo que Dios ha revelado de sí mismo en su palabra. Hemos levantado divisiones entre religión y vida real. Separamos la Biblia de nuestra vida diaria. Y no puede ser así, no podemos nosotros aplicarlo solo 1 hora cada domingo. Con la sana doctrina nosotros podemos ver la parte integral del mundo. La Biblia deja de ser un mero libro de salvación, mero libro de sabiduría para necesidades religiosas específicas. Y se convierte en los lentes para que entendamos todo lo que ocurre en nuestra vida. También la sana doctrina es una protección contra la falsa enseñanza. Se ha dicho ya hasta el cansancio, ¿cómo puedes identificar lo falso? Conociendo lo verdadero. Primero debes conocer perfectamente el original para entonces detectar. Nosotros allá cuando vivíamos en México teníamos una librería y pues yo estaba ahí mucho tiempo y pues me llegaban billetes falsos, ¿no? Entonces llegó un momento en que yo de plano teníamos una lupa de este tamaño que yo utilizaba para soldar y hacer otras cosas con una lupa y empezar a conocer los billetes.
Y todavía hasta la fecha me acuerdo del billete de 100 pesos. No sé si todavía tenían la misma figura, ya ni me acuerdo. Traían a Cuauhtémoc y decía ahí con letras imperceptibles. Decía: amo el canto del cenzontle, ave de 400 voces, pero amo más a mi hermano el hombre. Eso no se veía así a simple vista. Hasta que yo me puse a ver el billete y vi que decía eso. Ya después, ya sin lupa, ya lo podía yo ver y decía, ya lo leía, decía así. Entonces, cuando me llegaba un billete, inmediatamente se veía todo borroso y hasta el papel decía: esto es falso. Entonces, solo conociendo a fondo el original es que puedes decir: no, esto está mal. Así, pero inmediatamente. Ya me perdí aquí. Ok. Hay predicadores que usan muy mal la palabra de Dios. Los falsos maestros siempre van a ser un peligro en la iglesia. Y no hay otra forma de detectar a un falso maestro que conociendo la auténtica enseñanza. Siempre va a haber alguien que escucha a los falsos maestros. Por ejemplo, pare de sufrir o cosas de esas. Porque dicen lo que queremos escuchar, ¿no? Nos dan paliativos domingo a domingo, día a día, para darnos golpecitos de pecho y ya. El mejor antídoto para el apetito de querer estar escuchando lo que queremos oír es entender que aún hay cosas que no nos gustan y la sana doctrina nos ayuda a entender que estamos tal vez en malos hábitos, en malas cosas, aunque no nos guste. Ahora, ya estamos terminando. ¿Cómo leer y enseñar la Biblia en la iglesia? La iglesia es básica también en la sana doctrina y la enseñamos dentro de ella. El objetivo principal de la reunión dominical es edificar a los creyentes. ¿Okay? Se usa ese tiempo para instruir a los congregantes en la sana doctrina. El sermón es el manjar principal de la reunión. ¿Okay? No debemos desaprovecharla, siempre teniendo en cuenta que cada texto debe tener coherencia entre sí y con el resto de la escritura. ¿Okay? Ahora, el resto del servicio, cantos, oración, etcétera, debe estar también repleto de sana doctrina. Los cantos, la oración, todo tiene que tener una sana doctrina. Por ejemplo, cuando yo era un niño, sí era un niño, cuando veía lo de los 64,000, me acuerdo que mi hermano y mi papá tuvieron una no fue discusión, pero un encuentro acerca de un himno, y nosotros venimos de una iglesia bautista donde se cantan himnos, porque se supone que los himnos son así como que, los himnos. Y yo me acuerdo que mi hermano mayor empezó a decirle: no, es que era el himno de en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Entonces mi hermano estaba debatiendo con mi papá y decía: pero a ver, ¿por qué la cruz? Si el que a mí me salvó es Cristo. O sea, ¿por qué estamos poniendo tanto énfasis en una cruz de madera si al que tenemos que poner realmente atención es Cristo? Entonces son ese tipo de cosas que nosotros tenemos que poner a la luz para saber la sana doctrina. Y yo me puse a pensar, bueno, esa vez me dejó bien claro que yo tenía que analizar qué es lo que yo estaba cantando. No estoy diciendo que es bueno o es malo, simplemente es una anécdota. Entonces yo me ponía a pensar, bueno, la cruz fue el instrumento de tortura que se utilizó para que muriera mi Salvador. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a cantar? Por ejemplo, que hubieran matado a Cristo con un cuchillo. Entonces voy a empezar a cantar el cuchillo, porque el cuchillo fue el que le dio. O sea, son cosas que tenemos nosotros que aprender a poner para saber la sana doctrina. No estoy diciendo que el canto es malo. Los cantos son inspirados. Unos tendrán una buena letra, otros no. Por ejemplo, hay otro canto que dice con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Entonces cuando tú estás, yo digo, mi Jesús es el rey de reyes y no necesita una corona de espinos. Jesús ya era rey y no necesitaba la corona de espinos para hacerse rey.
sea, no fue por eso que se hizo el rey por siempre, es nada más un ejemplo, ¿no? Entonces, hay que poner todo en balanza. Ok, vamos avanzando. La carne, y no hablo de la carne del pecado y eso, sino la carne es lo más importante, por ejemplo, en proteína. Y el sermón matinal de los domingos debemos tomarlo como es, como la carne. No es un mero aperitivo suave para atraer clientes al restaurante, no. La iglesia no debe nunca estar a dieta blanda de doctrina. La Biblia es un libro de carne consistente. Todos necesitamos muchas calorías de sana doctrina. Entonces los sermones deben estar ricos en sana doctrina. La sana doctrina sirve para la vida. La teología sirve para la aplicación. Se puede enseñar toneladas de teología, pero sin aplicación. Y entonces vamos a tener muchos cristianos con mucho conocimiento, pero poca aplicación. Vamos a tener mucha precisión doctrinal, y no, es que yo sé, y el otro, y no eres para darle 5 pesos a alguien que te lo pide. Es nada más un ejemplo. Aunque actualmente las iglesias que yo denomino light, hay toneladas de aplicación y 0 doctrina y 0 teología, lo cual es más peligroso todavía. Como iglesia debemos alimentarnos constantemente de sana doctrina. Como ejemplo, esta reunión. Los grupos de casa, ya cuando estamos así separaditos. Debemos tener la oportunidad de sus reuniones fuera del domingo para profundizar en aspectos doctrinales específicos que no se pueden desarrollar en el sermón, ¿no? Ahora, ¿cómo aplicarlo en nuestro discipulado cristiano o del cristiano? Ya estamos terminando. La enseñanza en la iglesia es un medio principal, pero eso no significa que tu estudio personal no sea importante, ojo. Pero la enseñanza colectiva es lo más importante, lo que estamos haciendo aquí. ¿Por qué? Porque así se creó la iglesia primitiva. O sea, la iglesia primitiva no se creó así de que cada quien sí por su lado, no, se reunían para leer las escrituras. Por ejemplo, si estás tú en tu devocional diario leyendo Jonás, por decirlo, puedes estar aprendiendo y estás instruyéndote. Pero si de repente los sermones están siendo dirigidos a la Trinidad o al señorío de Jesús, bueno, pues entonces a lo mejor puedes buscar algo que esté en ese mismo canal para aprovechar. Entonces puedes eso para iniciar conversaciones con alguien más y ya puedes sacar a alguien de duda tal vez, o que te saquen de duda, ¿no? Compartir con otros y debatir, bueno, no debatir, pero platicar es muy sano y crecemos juntos, me ha pasado. Entonces el sermón dominical no es solo un evento aislado, es una fuente donde, o debe serlo, debe ser una fuente para que inicies tus estudios semanales. Yo les digo, cuando estoy arriba y les digo, se los dejo de tarea, yo les digo, sigan leyendo. La historia que viene después léanla en su casa, o vean si realmente lo que les estoy diciendo del fruto del Espíritu es cierto. Es abrir una llave inicial para que fluya más. O sea, el sermón dominical es nada más así como el inicio, y entonces tú puedes empezar a agarrar ríos y caudales de doctrina. Ahora, si no creces, también es nuestro problema como iglesia. ¿Ok? Esto que se está haciendo hoy, o que se está haciendo todos los miércoles, es un resultado genial. Es un resultado de lo que hemos estado trabajando con los ministerios, y doy muchas gracias a Dios por esto, porque es genial poder aprender y enseñar y todos estar recibiendo, aparte del domingo, aparte del grupo de casa como nos reunimos. Permite que la enseñanza que se da en la iglesia dirija tu crecimiento teológico y como cristiano. La meta de todo esto no es el mero conocimiento, sino crecer en piedad. O sea, depurar nuestra técnica como teólogos, porque somos teologuitos, ¿ok? Depurar nuestra técnica para improvisar en el escenario de la vida real. Cuando llegan los problemas, tienes que improvisar. Se oye muy feo, pero es realmente lo que pasa, porque no sabes cómo actúas, qué pasa en un choque, en un accidente, con alguien con el que estás trabajando, tiene un problema. Improvisas, pero improvisas en base a
a la sana doctrina, a la palabra. La finalidad no es conocimiento de hechos, sino tener una comunión con Dios, dar fruto como cristiano y como una iglesia sana. Ok, ya terminamos. Solo quiero hacer 2 preguntas. Y quiero que seamos bien honestos. Y para esto voy a pedir que todos cerremos nuestros ojos. Nadie va a ver. Y quiero que levantes la mano si realmente estamos leyendo la Biblia en la semana. Levanta tu mano si estás leyendo la Biblia en la semana. Baja tu mano, esto es contigo y con Dios nada más. ¿Cuántos realmente están estudiando algo bíblico entre semana, aparte de la predicación? Levanta tu mano si estás estudiando algo extra. Baja tu mano, esto es solo contigo y con Dios. Puedes abrir tus ojos. Tenemos que tener algo continuo en oración, en estudio bíblico, en aprendizaje. No puede ser nada más aislado. Y yo, desgraciadamente, no levanto la mano porque muchas veces no leo la palabra como debo. No estudio como debería. Hay veces que el confort de decir, pues es que eso ya lo sé, o no sé, muchas cosas decimos, no, hacemos otras cosas. Esto lo estoy diciendo para que nos pongamos nosotros a cuentas con Dios y realmente empecemos a estudiar la palabra. Y si tenemos dudas, nos acerquemos unos con los otros en el grupo de casa, cuando nos veamos aquí los domingos. No tengan pena de decir, ay, es que ¿qué va a decir? Que ya tengo 10 años en la iglesia y estoy preguntando esto. No importa, es mejor a que te quedes con la duda. Entonces, pues muchísimas gracias por aguantarme y los esperamos el próximo miércoles. Ahí tenemos panecitos, leche. ¿Sí veo que es leche o es café? Y pues muchas gracias. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo.